Durante una era anterior de cambios inquietantes y gran incertidumbre, el artista y poeta visionario William Blake escribió: Ruega a Dios nos libre de la visión simple y del sueño de Newton. Blake se oponía instintivamente a la visión del mundo derivada de la física newtoniana, que consideraba nos dejaba en un universo mecanicista, insensible y abandonado. Hola, soy Dina de las Santas Herejes. He estado meditando acerca de los últimos episodios de El Camino del Hereje. En el episodio anterior platicábamos acerca de los trasfondos tan distintos entre nuestra invitada Paula y nosotras. A pesar de venir de lados que se pueden considerar opuestos, como la fe y la ciencia, pudimos identificarnos en esa búsqueda genuina hacia el interior, en ese sendero del ser, que nos puede llevar por valle de sombra y de muerte, pero también nos invita a transitar por delicados pastos. Hay muchos ejemplos en la historia que revelan claramente el caminar de los herejes en esta tierra y la huella que dejaron aún después de su muerte. Me gustaría reflexionar con ustedes sobre interesantes historias y mitos, llenos de enseñanzas crudas y ocultas, pero también dóciles y brillantes. Hoy quisiera platicarles de dos personajes que vinieron de mundos muy diferentes y de alguna manera atravesaron el camino de la oscuridad y de la luz. Bienvenidos a Herejes Olvidados, Mitos y Leyendas. Episodio 1. Viendo con los ojos del alma. Con el inicio de la industrialización, surge una visión estrecha y literal del mundo que conduce no solo a un sentido limitado de la vida humana, sino también a un sentido muerto del mundo orgánico. Esta visión tuerta, como la llamó William Blake, está aislada de la naturaleza en el exterior y de la sensación de un alma única en cada persona en el interior. Y esto es algo con lo que seguimos luchando hasta el día de hoy. Basándose en algunas tradiciones de videntes y poetas proféticos, Blake equiparó esta visión simple con la pobreza de espíritu y la pérdida de imaginación. Se refirió a aquellos que viven en el reino disminuido de la realidad mensurable, como atrapados en el nivel más bajo de conciencia, y que al tener visiones tan limitadas, tienden a convertirse en consumidores ciegos, pero también a ser resueltamente consumidos por el control y el poder sobre los demás, así como el deseo de dominar la naturaleza. Una nueva versión de este sueño, de esta visión simple, aparece donde la gente actual, asistida por los medios de comunicación y los dispositivos tecnológicos, tiende a retirarse a su propio mundo. Las tecnologías actuales pueden permitir que una persona permanezca dentro de cámaras de eco y circuitos de retroalimentación que refuerzan los prejuicios y creencias fijas de las personas. En la mayor parte del campo horizontal, por decirlo así, dominado por Internet y las redes sociales, el humano ha tendido a perder las dimensiones verticales, que naturalmente involucran tanto las alturas del espíritu como las profundidades del alma. Tal como lo experimentó William Blake, cuando el mundo se reduce solo a lo que se puede medir, cualquiera con sensibilidades genuinas y simpatías naturales puede sentirse cada vez más alienado, apartado o enajenado. Ahora, en secreto, cada corazón o alma está cargada de dones y objetivos innatos, pero la mayoría de los aspectos de la cultura actual tienden a alejarnos de nosotros mismos y nos inclina a evitar aquellos caminos que naturalmente nuestra alma nos haría tomar. Desde hace mucho tiempo existe el concepto de un alma corporal que ha sido investida con el aliento de vida. Pero si profundizamos más en la experiencia humana, también hay un alma mayor dentro de cada persona, una que ha sido investida con su propia visión del mundo y su propia capacidad de inspiración que tristemente puede simplemente permanecer dormida o en ese sueño. La súplica de Blake para que seamos salvados del sueño de Newton
y de la visión simple o tuerta, es también una petición de protección contra el reduccionismo y literalismo que nos dejan en un páramo, aislados de la naturaleza y desprovistos de una visión genuina, distantes de las luces de la compasión y la sabiduría, pues una verdadera visión interior conduce tanto a un corazón abierto como a una mente abierta. Estamos destinados a tener momentos de despertar en los que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos a las maravillas del mundo. Como dijo Blake, Ver un mundo en un grano de arena, y el cielo en una flor silvestre. Tener el infinito en la palma de la mano, y la eternidad en una hora. él estaba reafirmando lo que los poetas, filósofos y videntes han estado diciendo desde los albores de los tiempos. Es decir, pertenecemos a dos mundos y por lo tanto necesitamos dos pares de ojos para ver todo el espectro de la existencia y percibirlo intrincado, niveles de vida tanto dentro de nosotros mismos como dentro del mundo viviente. Entonces, están los ojos que se abren cuando nacemos en este mundo y luego están los ojos internos del alma que pueden permanecer mayormente cerrados hasta que algo nos haga despertar más plenamente y comenzar a descubrir nuestra forma única de ver y ser un ser que busca en ambos mundos. En momentos críticos de la vida individual y colectiva, se vuelve importante ver todo de manera diferente, no simplemente para ajustar nuestra visión de las cosas, sino para ver genuinamente el mundo de nuevo. Los ojos internos del corazón o del alma están conectados con la singularidad de cada persona y una vez abiertos nos dan no solo nuestro propio punto de vista sobre la vida, sino también nuestra propia visión del mundo. Las tradiciones antiguas se referían a este tipo de despertar subyacente del alma como la apertura de los ojos de la iniciación. En otras palabras, una persona que despierta a su propia visión del mundo se ha iniciado verdaderamente en el significado, el propósito y la dirección de su propia vida. En cada una de nuestras vidas llega un momento en el que debemos permitir que algo eterno nos toque o conmueva para verdaderamente cambiarnos, algo que nos lleve más allá de nuestras actitudes fijas e ideas recibidas sobre el significado de la vida y el propósito de nuestra propia vida. Unos 80 años después de que William Blake escribiera sobre sus experiencias visionarias, Gustav Fechner, mejor conocido como médico y profesor de física en la Universidad de Leipzig en Alemania, vivía una experiencia súper interesante. También era un filósofo y un auténtico buscador, y en el año 1840, justo antes de cumplir los 40 años, el buen doctor había escrito 40 artículos sobre temas relacionados a cómo medir corrientes eléctricas. Por un lado, Fechner defendía los estándares más estrictos de observación y medición en la ciencia. Esto lo llevó a desarrollar las primeras ideas de fenomenalismo, es decir, la sensación de que el conocimiento humano se basa en las apariencias presentadas a nuestros sentidos. Por otra parte, Fechner también sentía un anhelo desesperado por la metafísica, por una visión más completa del cosmos en su conjunto, que un trabajo científico fragmentado nunca podría satisfacer. El problema que enfrentaba era enorme. Por un lado, cómo ser un científico sobrio, y por otro, cómo ser un metafísico audaz e imaginativo, similar, podríamos decir, a William Blake. El acontecimiento más dramático y fiel en la vida de Fechner fue una crisis que comenzó justo antes de cumplir los 40 años y que duró casi 4 años. La tensión del exceso de trabajo en sus esfuerzos científicos había comenzado a pasarle la factura, y los síntomas agudos de estrés mental incluían dolores de cabeza, insomnio y ataques repentinos de letargo. Comenzó a quejarse de que su pensamiento no conducía a ninguna parte, pero le era imposible dejar de pensar. Descubrió que no podía relajarse ni distraerse de los patrones de pensamiento que no conducían a ninguna parte. De modo que en lugar de controlar su pensamiento lo controlaba a él, y el peor síntoma físico de la creciente enfermedad de Fechner llegó en forma de ceguera.
En ese tiempo se había enfocado en la naturaleza de la vista humana. Comenzó a investigar la conexión entre el fenómeno objetivo de la luz y su percepción subjetiva en la visión humana. Fechner empezó a mirar la luz del sol a través de gafas de colores para descubrir la naturaleza de las imágenes residuales. Esas extrañas imágenes que permanecen en la retina después de que ha cesado el estímulo visual de luz. Después de días de mirar el sol, dejó de hacerlo cuando comenzó a darse cuenta de que se estaba quedando ciego. Sus ojos ya se habían vuelto tan sensibles a la luz que ya no podía abrirlos. Tuvo que retirarse a una habitación completamente oscura e incluso allí ponerse una venda en los ojos. Después de observar persistentemente los fenómenos naturales, Fechner pasaba ahora su tiempo aislado del mundo exterior en la oscuridad de una habitación silenciosa. Más tarde escribió que solo dos cosas le impidieron hundirse en el olvido total. Por un lado, el amoroso cuidado de su esposa y por otro, una especie de fe espiritual que parecía estar relacionada a su intriga con la metafísica. Eventualmente llegó a un punto en el que quedó claro que todos los tratamientos médicos aceptados e incluso algunos métodos alternativos de sensación habían fracasado. Fechner ya no era más que una sombra de lo que era antes, tanto física como mentalmente. En este tiempo, digerir la comida normal se había vuelto imposible y pronto el médico estuvo al punto de morirse de hambre. Luego, casi como en un cuento de hadas, Fechner fue rescatado de la inanición por una mujer que conocía a su familia. Ella había escuchado hablar de su enfermedad y soñaba con un remedio para curarla. Después del sueño, ella le envió trozos de jamón seco, limpios de toda grasa. Para su sorpresa, Fechner pudo comer y disfrutar el jamón. Poco a poco fue recuperando fuerzas y comenzó el proceso de recuperación general. Progresivamente, durante algunos segundos a la vez, podría abrir los ojos sin sentir un dolor punzante y se decía a sí mismo que tenía el poder para ejercitar sus ojos y ayudarlos a fortalecerlos para poder ver de nuevo. Al reflexionar sobre su recuperación, escribió que sus ojos comenzaron a sentir hambre de luz. A medida que comenzó a recuperarse, encontró una profunda fuente de fuerza dentro de sí mismo que no sabía tenía. Razonó que si sus excesos mentales habían sido la fuente de su casi autoaniquilación, también debería ser capaz de encontrar un impulsante poder en sí mismo para mejorar su vida. Poco después de 4 años de estar ciego y descender a una noche oscura del alma, Gustav Fechner salió de la oscuridad a la luz del día. Lo primero que hizo fue caminar hacia el jardín de su casa para mirar las plantas y las flores. Y en ese momento, el mundo entero le pareció estar vivo de una manera que nunca antes había visto. Cada flor parecía iluminada como si hubiese cobrado vida gracias a una luz que brillaba desde el interior de la planta, según Fechner. Más adelante escribió: Todo el jardín me pareció transformado, como si toda la naturaleza hubiera resucitado de nuevo conmigo. Después de haber perdido completamente la vista y haber vivido durante años en la oscuridad, ahora descubrió que había desarrollado una especie de visión que revelaba las almas de las flores, las plantas y los árboles. William Blake escribió: Si las puertas de la percepción fueran limpiadas, entonces todo nos aparecería como realmente es, infinito. Después de décadas de mirar el mundo a través de la lente de la física y las ciencias exactas, Fechner había encontrado ahora una visión metafísica y a través de ella sintió una conexión intensa y profundamente personal con la vida de la naturaleza y la tierra. Cuando el buen doctor empezó a escribir de nuevo, el propósito de su trabajo se convirtió en mostrar cómo las plantas, las flores y los árboles son parte de un mundo no descubierto. El primer libro que escribió después de obtener su nueva visión de la vida se tituló simplemente Nana, N-A-N-N-A.
Aunque el libro incluía amplios conocimientos de botánica, el nombre Nanna era una referencia a la diosa nórdica de las flores, que también era la esposa de Baldur, el dios de la luz. Nanna representa la naturaleza heliotrópica de las flores, que florecen con alegría ante la luz del sol y parecen seguirla a través del cielo hasta la muerte, marchitándose cuando se va, pero regresando nuevamente con el renacimiento de la primavera. Al igual que Blake antes que él, Fechner ahora estaba entretejiendo elementos del mundo cotidiano y la naturaleza, con visiones de un cosmos integrado, consubstancial y vivo en todos los niveles. Algún tiempo después escribió un libro que lo haría infame, pero eventualmente muy famoso, y el título de ese libro era Sobre la vida del alma de las plantas. Recibió grandes burlas por parte de sus antiguos colegas en las ciencias exactas. Sin embargo, ese libro sobre la vida anímica de las plantas fue un éxito de ventas durante más de 75 años y fue traducido a muchos idiomas. El Dr. Fechner se convirtió en un renombrado profesor de filosofía natural y estableció una rama del conocimiento a la que llamó psicofísica, en la que abolió la separación artificial entre mente y cuerpo, entre sujeto y objeto. Al hacerlo, disolvió la separación entre física y metafísica, pero sobre todo la división dentro de sí mismo que había experimentado durante gran parte de su vida. El libro Sobre la vida del alma de las plantas surgió de la visión tanto literal como simbólica que tuvo después de perder la vista y perderse en un mundo de oscuridad. El Dr. Fechner reintrodujo la antigua idea de que el alma estaba en el mundo y también dentro de cada persona, y que el alma humana estaba secretamente conectada con el alma viviente del mundo. Mientras que formalmente había sentido una dolorosa separación y división dentro de sí mismo, su nuevo sentido de plenitud le llevó a escribir sobre cómo lo divino no es algo que esté por encima o fuera del espacio y el tiempo, sino que es algo contenido naturalmente dentro del espacio y el tiempo. En otras palabras, la apariencia del mundo externo no se opone a las nociones de una fuente divina, sino que es simplemente el lado externo de lo divino. Por lo tanto, el espíritu creativo no está fuera del mundo material, sino que se expresa en y a través del mundo material. Fechner se esforzó mucho en distinguir entre el concepto estrecho de lo divino, que es solo espíritu, y el sentido más amplio de lo divino como encarnación espiritual en cada nivel del mundo. Esta profunda perspectiva le llevó a percibir la subjetividad y la objetividad como la parte cóncava y la parte convexa de un círculo. Es decir, lo que ve un observador depende de si está dentro o fuera del círculo. Es difícil sostener ambas visiones simultáneamente, pero cuando se ve con los ojos del alma, las cosas pueden experimentarse como claramente objetivas y profundamente subjetivas. Blake lo expresó sucintamente. Ver un mundo en un grano de arena, y el cielo en una flor silvestre. Tener el infinito en la palma de la mano, y la eternidad en una hora. El profesor Michael Mead, psicólogo, antropólogo y mitólogo, nos dice que en los grandes objetos perdidos y encontrados del cosmos, cosas importantes e incluso esenciales siguen siendo olvidadas y perdidas en nuestra conciencia. Y esas cosas esenciales siguen regresando a nuestra conciencia, pero tienden a hacerlo después de haber experimentado un periodo de oscuridad. Entonces, cuando el mundo vuelve a oscurecerse como lo ha hecho ahora, es importante saber que el alma posee una luz interior, una luz que confinada en la oscuridad brilla desde dentro. Esta luz interior del alma no es un reflejo del mundo exterior, sino una luz interior misma que arde con calor emocional y vitalidad, pero también con capacidad de iluminación. Sin duda, Fechner sabía bien que toda luz proviene de la oscuridad y que todo conocimiento proviene de la oscuridad del no saber.
La sabiduría requiere conocimiento tanto de la oscuridad como de la luz. Y como dijo una vez el poeta Theodor Rothke, en tiempos de oscuridad el ojo empieza a ver. En el camino genuino de la vida, en momentos críticos de gran oscuridad, el alma del individuo puede ver con mayor claridad la conexión natural que tiene con el mundo. El sentido de la vida y el propósito de nuestra propia vida debe encontrarse en la voluntad de adentrarse en la oscuridad para encontrar la llave que extrañamente ya nos pertenece y que puede abrir la puerta interior del significado y la comprensión. Estar fuera de uno mismo, incluso si nos bañamos en las luces brillantes de la fama y la fortuna, no puede llevarnos a una comprensión genuina. Quienes intentan evitar la oscuridad interior pierden la luz interior, que intenta despertar desde dentro. Quienes evitan el caos a cualquier precio simplemente terminan sujetos a él. Al reflexionar sobre el dramático cambio de vida experimentado por Gustav Fechner, reconozco las dos cosas que dijo haberlo salvado en el momento más oscuro: el amor de su pareja y una especie de fe espiritual que parecía encontrar en lo más profundo de sí mismo. Algo curioso fue que el remedio físico que contribuyó a su recuperación vino de otra mujer cariñosa que encontró el ingrediente faltante en un sueño, como si el otro mundo le estuviera enviando un mensaje a aquel doctor que estaba perdido en la oscuridad. Respecto a la idea de que cosas importantes se pierden y se vuelven a encontrar, la fe espiritual que el doctor encontró en lo más profundo de su alma se puede conectar a una antigua palabra suajili, la antigua lengua que se habla en la costa este de África, y la palabra es imani, I-M-A-N-I, que a menudo se traduce simplemente como fe. Sin embargo, imani tiene un significado más profundo que una idea abstracta o un concepto moral. Imani habla de las viejas nociones de el camino sin camino, es decir, el lugar donde una persona encuentra sus propios pasos si realmente desea aprender quién es en esencia y su sentido natural de estar en esta vida. Imani significa que cuando llegas al final de lo que conoces, cuando tu propia luz se ha adentrado tanto en la oscuridad de las cosas desconocidas que ya no puedes ver qué camino tomar, entonces tienes una opción. Puedes pararte al borde de la luz, permanecer en la seguridad de lo que puedes ver o de lo que te han dicho que veas, o puedes entrar en la oscuridad. Si te adentras en la oscuridad, sucederá una de dos cosas: o encontrarás una base sólida o no habrá nada allí. Si no hay nada allí, sucederá una de dos cosas: o caerás en el vacío sin fin o aprenderás a volar. En esta antigua forma de entender la oscuridad y la luz, todo aprendizaje ocurre en el límite de lo que sabemos o lo que creíamos saber. Allí ninguna admisión de ignorancia y ningún conocimiento puede alcanzarnos. Como escribió Gustav Fechner: el hombre vive en la tierra, no una, sino 3 veces. La primera etapa de su vida es el sueño continuo. La segunda, el dormir y despertar en turnos. Y el tercero es el despertar eterno. Otra vieja idea afirma que cada uno de nosotros venimos al mundo en un momento en el que tenemos algo que dar. Y la verdad es que ahora todos hemos venido al mundo en una época de oscuridad. Estamos en una noche oscura del alma colectiva, y el sueño del mundo se ha convertido en una especie de pesadilla. En este sentido, ya estamos en el camino sin camino, tanto individual como colectivo. Podemos permanecer al borde de la luz, permanecer en la pseudoseguridad de lo que podemos ver y de lo que nos han dicho, o podemos cada uno de nosotros dar un paso hacia la oscuridad a nuestra manera. Y así, según los antiguos conocedores, el Dr. Fechner y William Blake, podremos encontrar una visión que nos permita aprender a despertar y seguir la luz escondida dentro de nuestra propia oscuridad, rompiendo el hechizo de la visión tuerta, que ha dañado y hecho menguar el reino viviente de la naturaleza y la tierra. Es tiempo. Recuperemos todo lo que se ha perdido: la vitalidad, la sabiduría y la unidad subyacente de la vida.